RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con la licenciada Rocío Lavado Castro, ella es la consejera nacional del Colegio de Obstetras del Perú, y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Licenciada, qué gusto saludarla, gracias por atender la comunicación con RCR, muy amable. Muchas gracias por la invitación, soy la obstetra Rocío Lavado y estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo este tema tan importante para todo el país. Sí, el Colegio de Obstetras del Perú ha expresado su preocupación recientemente por las muertes maternas que se han registrado durante el 2020, ¿no? Y que a juicio del colegio representan un incremento de más del 42%, ¿no? Y con relación al año anterior, ¿no? Al pasar de 302 a 430 muertes maternas, de acuerdo a el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, MINSA. ¿Cuáles han sido estos factores para este incremento? ¿De qué manera el Colegio de Obstetras tiene la información suficiente? ¿Qué es lo que está fallando en estos momentos? Sí, efectivamente la información sale del Centro Nacional de Epidemiología, pero esto ya lo venía avisorando el colegio desde el inicio de la pandemia, ¿no? En realidad lo que ha sucedido en el mundo es algo que no estaba previsto, no estábamos preparados y por lo tanto los gobiernos han tomado decisiones muchas veces acertadas y otras no. Una de esas decisiones en que no ha sido acertada y que el Colegio de Obstetras en su momento lo ha advertido, no en una, sino en varias oportunidades, ha sido precisamente lo que se hizo al inicio, el cierre de los establecimientos de salud, sobre todo del primer nivel de atención, en el puesto de salud, en el centro de salud, en los centros maternos y infantiles, no hubo atención prenatal, no hubo atención anticonceptiva. Al no haber esos servicios que son esenciales para las mujeres, para las familias más pobres del país, fueron de alguna manera barrera para que haya luego complicaciones. Y estos gráficos, estas tablas, este análisis que ha hecho el Centro Nacional de Epidemiología refuerzan precisamente lo que veníamos ya advirtiendo desde un inicio de la pandemia. Ahora, cuando usted apunta que no hubo atención en el primer nivel de atención, esto tiene que ver naturalmente ya con la salud integral, ¿no? Si bien es cierto, se están presentando casos de muertes maternas, pero el gran problema es que si esto se cerró, convendría saber y que en algún momento alguien nos explique por qué se cerró, durante qué tiempo se cerró y qué servicios se paralizaron. ¿Usted qué informaciones cuentan de parte del colegio? ¿Durante qué tiempo no se contó con el primer nivel de atención, sobre todo en las zonas más alejadas del país? Efectivamente, al inicio salieron una serie de normatividades que está a la vista de toda la persona que desee verlo en la normativa del Ministerio de Salud, donde se daba por prioridad, como era obvio, a las atenciones por COVID, a todos los casos de pacientes gestantes o no gestantes que venían por COVID a los establecimientos de salud. Y ahí se tomó la decisión a nivel de gobierno de cerrar los establecimientos de salud de primer nivel de atención. En este caso, solo estuvieron de alguna forma brindando servicios de atención obstétrica a todo lo que sea de emergencia, como la atención de un parto, más no hubo atención prenatal, como le decía en un inicio. Esto se ha venido dando en el transcurso de la pandemia en 2020, hasta aproximadamente ya los últimos meses del año anterior, en que, ya con toda la visualización, con las alertas epidemiológicas, no solamente a nivel de país, sino también a nivel internacional, en que ya la muerte materna, la morbilidad materna incluso estaba subiendo por niveles no antes vistos, recién el Estado, a través del Ministerio de Salud, saca una normativa donde los servicios de salud sexual y reproductiva empezaban a abrir sus puertas. Lamentablemente esto ha sido, como le digo, ya en los últimos meses del 2020 y la apertura no ha sido uniforme en todo el país.
mientras que de repente en las grandes ciudades, como las capitales costeñas, se ha implementado la teleconsulta, de repente el monitoreo a través de teléfono, a través del WhatsApp, a través de, en algunos casos también, de visitas domiciliarias. En las zonas más alejadas del país esto no ha ocurrido. Entonces es ahí donde se ven las cifras más altas de morbilidad y de muerte materna. Ahora, ¿ustedes manejan cifras respecto a los casos de fallecimiento de muertes maternas por COVID en el año 2020? Tenemos unas cifras que precisamente, como le decía al inicio, lo da el Centro de Epidemiología, el Centro Nacional de Epidemiología, donde del 100% de las muertes maternas, el 43% son causas indirectas. De estas causas indirectas, 15% de estas muertes son por enfermedad por COVID, ¿no? Pero recordemos de que COVID no solamente afecta al sistema respiratorio, sino también afecta a múltiples sistemas del cuerpo humano, ¿no? En gestantes y en no gestantes. Y es así que, por ejemplo, los trastornos hipertensivos, que vienen a ser una causa de muerte materna directa, se han incrementado grandemente en el año 2020. Le comento, en el 2019 era el 19% de trastornos hipertensivos como causa de muerte materna, pero en el 2020 tenemos 21%, y eso en porcentaje de repente no es mucho, pero en números estoy segura que implica muchos fallecimientos, ¿no? Ahora, y a nivel nacional, ¿cuáles son los departamentos que tienen mayor incidencia, licenciada Lavado? Está bueno, por ser Lima una capital con mayor cantidad de establecimientos de salud de capacidad resolutiva, llámese hospitales, lidera pues digamos que los gráficos del porcentaje de muerte materna, y le sigue Loreto, Ucayali, Junín, ¿no? La Libertad, que son las regiones, Cusco, por ejemplo, que son las regiones donde ha habido más casos de muerte materna. Ahora, en el caso de Loreto, en el caso de Ucayali, que están ubicadas en la franja amazónica, ahí hay un tema mucho más preocupante, ¿no? No hay registros, ¿no?, de muchos casos, ¿no?, por la lejanía en la que se encuentran las comunidades nativas, comunidades originarias, ¿no? ¿Qué pasa con estos subregistros? ¿Nunca se conocen? Precisamente usted lo ha dicho, hay un subregistro en cuanto a la información, en cuanto a la causa de muerte. Es más, hay un subregistro en cuanto a la condición de la persona fallecida, si es gestante o no es gestante. Esto lamentablemente es precisamente por las diferencias que hay en cuanto al acceso de recursos del personal de salud, porque no todos tienen la posibilidad de repente de tener internet, no todos tienen la posibilidad de registrar en línea, no todos pueden tener acceso a imprimir de repente un documento y enviarlo por correo. Entonces, sí, efectivamente hay un subregistro, y el otro es que muchas de estas personas que probablemente han fallecido, están embarazadas, se han quedado en casa, y luego de tener un diagnóstico se hace mucho más complicado saber por qué falleció, ¿no? Ahora, ustedes como colegio, licenciada Rocío Lavado, y además usted como consejera nacional del Colegio de Obstetras, ¿han preparado algún documento, algún pedido, alguna solicitud a las autoridades del gobierno central, específicamente al Ministerio de Salud, mirando toda esta preocupación de que nos está expresando? Sí, bueno, lo primero que se ha hecho es precisamente hacer un análisis y enviar los documentos respectivos, no a partir de ahora que ya tenemos las cifras de todo el año, sino desde que prácticamente empezó la pandemia, ¿no? Lo que se ha pedido al Estado es que dote de los recursos suficientes a los obstetras que están sobre todo en las zonas más alejadas para que puedan trabajar. Usted recordará que hace muchos meses había obstetras que estaban atendiendo en los servicios de salud más alejados con bolsas plásticas. Ese era su medio de protección. Entonces, eso es lo que se ha pedido al Estado, al gobierno específicamente,
que dote de implementos de seguridad, que incremente el número de obstetras que puedan trabajar. Tenga en cuenta de que nuestra población de obstetras que están trabajando, no solamente para el Ministerio de Salud, sino para Salud, para las Fuerzas Armadas, para otros empleadores, ha disminuido. No ha disminuido porque de repente no haya suficiente cantidad de contratos, sino ha disminuido porque las que ya estaban contratadas o las que ya estaban nombradas han tenido la licencia porque están con alguna complicación, con alguna comorbilidad y también deben de protegerse. Entonces el Estado no ha contratado nuevo personal para que ellos puedan realizar las labores de seguimiento, de monitoreo, de estar junto a la gestante, aunque sea a través del hilo telefónico. Le comento también de que el Colegio de Obstetras ha tomado la decisión el año pasado y lo va a continuar este año de acercar la atención de salud virtual a través del hilo telefónico, a través de videos, a través de mensajes de texto con las gestantes y con la población en general que nos han seguido durante todo el año 2020 a través de el Aló Obstetra y de la otra experiencia que también se llama Tu Obstetra en Casa. Entonces, ahí es donde el colegio ha tratado de aliviar de alguna forma esta deficiencia que el Ministerio de Salud, que el Estado ha mostrado. Ahora, ¿tienen ustedes algunas cifras, algún indicador de cuántas obstetras no se les ha renovado sus contratos en la administración del Estado, las que trabajan para el Estado? Porque este es un hecho preocupante, ya no solamente es el caso de los médicos que están en primera línea en el COVID. Usted también está pensando que en el caso de las obstetras también se presenta un panorama similar. ¿Tienen alguna estadística, alguna cifra de esta renovación de contratos? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una estadística que arroja que el 40% de la población de obstetras que han estado laborando ahora se encuentran con licencia por comorbilidad, por enfermedad, y vamos a tener a un gran número de obstetras que han fallecido. Ya estamos, a la fecha vamos 30 obstetras fallecidas y más de 2.000 que han sufrido la enfermedad, y usted sabe que cuando se sufre esta enfermedad quedan con alguna secuela. Lamentablemente, en las unidades en que pueden contratar, en las ejecutoras que pueden contratar, son muy poquitísimas las que han logrado contratar, tal vez 2 o 3 en las unidades ejecutoras donde han visualizado esta deficiencia. Más no hay información, no tenemos una información clara de cuántas son específicamente la brecha. Pero le comento, de las 17.000 obstetras que están en planilla, el 40% ahorita está con licencia por comorbilidad, por enfermedad o por fallecimiento. Licenciada Rocío Lavado Castro, ha sido sumamente grato conversar con usted a nombre de RCR Red de Comunicación Regional. Le agradezco y vamos a estar siguiendo nosotros muy de cerca cómo se desarrollan estos hechos y sobre todo cómo está afectando, ¿no?, al gremio de las obstetras en el Perú. Usted nos ha explicado estadísticas, las limitaciones que hay en el trabajo, las limitaciones que se presentan en el primer nivel de atención en salud, ¿no? Y sobre todo aquellas que trabajan en las zonas más alejadas, como es la franja amazónica de nuestro territorio. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con la licenciada Rocío Lavado Castro, quien es la consejera del Consejo del Colegio de Obstetras del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.